Bienvenidos a este canal de Enfermería y Salud en el siglo XXI. Quien habla para ustedes, licenciado Miguel Sala, esperando que sea de su agrado hoy con el tema de la historia del oído. Algo que ha sido bastante comprometedor, digamos, para muchos científicos que durante la historia nos han dado a conocer este tipo de tareas a seguir para conocer en sí lo que son los virus. Veamos. La humanidad desde sus inicios se ha visto enfrentada a plagas que han diezmado pueblos enteros. Los agentes causales han mutado y nuevas han surgido, incluyendo aquellas causadas por virus, epidemias de enfermedades virales que necesitan de grandes concentraciones de personas, como la papera, la rubiola y la poliomielitis. Hace unos 10.000 años, los seres humanos que habitaban las tierras alrededor de la cuenca del Mediterráneo comenzaron a domesticar animales salvajes. Cerdos, vacas, cabras, ovejas, caballos, camellos, perros y gatos fueron mantenidos y criados en cautiverio. Estos animales pudieron haber sido los portadores de los virus. Los virus no se adaptan totalmente a los seres humanos y las poblaciones humanas en ese entonces eran muy pequeñas para mantener la cadena de infección. Los virus de la viruela y el sarampión se encuentran entre los virus más antiguos que infectan a los seres humanos. Posteriormente, los virus fueron llevados al Nuevo Mundo por los europeos durante la época de las conquistas españolas, pero los indígenas no tenían resistencia natural a estos virus y millones de indígenas murieron durante las epidemias. Desde 1580 se han registrado pandemias de gripe y en los siglos posteriores han acontecido con más frecuencia. La pandemia de influenza de 1918 fue la pandemia más grave de la historia reciente. Fue causada por el virus H1N1 con genes de origen aviar. Louis Pasteur y Edward Jenner fueron los primeros en desarrollar vacunas para protección contra las infecciones virales. La naturaleza de los virus no se conocía hasta la invención del microscopio electrónico en la década de 1930. Fue entonces cuando la ciencia de la virología cobró un gran impulso. En el siglo XX se descubrió que muchas enfermedades antiguas y nuevas eran causadas por virus. Había epidemias de poliomielitis que solo pudieron ser controladas gracias al desarrollo de una vacuna en la década de 1950. El sarampión es una enfermedad antigua. Las estrechas similitudes entre el virus del sarampión, el virus del moquillo canino y el virus de la peste bovina han dado lugar a la especulación de que el sarampión fue primeramente transmitido a los humanos por perros o ganado domesticado. La peste negra, una infección bacteriana, es probablemente la más conocida, a excepción de la viruela y la influenza. Los brotes de infecciones documentadas que actualmente se sabe que son causadas por virus eran contados. La rabia, una enfermedad conocida por más de 4.000 años, era algo común en Europa y continuó siéndolo hasta que Louis Pasteur desarrolló una vacuna en 1886. Las enfermedades que causaban mayor cantidad de muertes en la niñez eran el sarampión, la influenza y la viruela. La peste negra o muerte negra se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó a Eurasia en el siglo XIV y que alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero modelos contemporáneos los calculan entre 75 a 200 millones, equivalente entre el 30 y 60% de la población de Europa, siendo un tercio una estimación muy optimista. La peste bovina, que es causada por un virus estrechamente relacionada con el virus del sarampión, es una enfermedad del ganado conocida desde la época romana. La naturaleza de los virus no se conocía hasta la invención del microscopio electrónico en la década de 1930. Fue entonces cuando la ciencia de la virología cobró un gran impulso. En el siglo XX se descubrió que muchas enfermedades antiguas y nuevas eran causadas por virus. Había epidemias de poliomielitis que solo pudieron ser controladas gracias al desarrollo de una vacuna en la década de 1950. Los nombres para ictericia epidémica, hepatitis A y para ictericia infecciosa, transmitida por sangre, la hepatitis B, se utilizaron por primera vez en 1947 tras la publicación de un estudio en 1946 que presentaba las pruebas que demostraban que estas dos enfermedades eran distintas. En la década de 1960 fue descubierto el primer virus que podría ser el causante de la hepatitis. El virus de la hepatitis A fue descubierto en 1974. Luego,
A finales de 1970 empezaron a detectarse casos esporádicos de una rara enfermedad, todos ellos con un denominador común: infección por Candida albicans en la boca y el esófago, acompañada de erupciones cutáneas en distintas partes del cuerpo que respondían a una forma agresiva de sarcoma de Kaposi, neumonía por Pneumocystis carini y en algunos casos daños neurológicos y una supresión del sistema inmunitario inexplicable. El 24 de septiembre de 1982, durante un encuentro de la Food and Drug Administration, FDA, sobre productos de sangre, Bruce Beller, el director de la National Gay Task Force, propuso llamar a la nueva enfermedad síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA. Ahora, pasando a otro tipo de virus, tenemos los arbovirus, que son los virus que transmiten a los seres humanos y otros vertebrados por medio de insectos chupadores de sangre. Existen más de 500 especies de arbovirus, pero en la década de 1930 se sabía que solo 3 especies causan la enfermedad en humanos: el virus de la fiebre amarilla, el virus del dengue y el virus de la fiebre papatashi. Hoy en día se conocen más de 100 de estos virus. La fiebre amarilla es la enfermedad más conocida, causada por un flavivirus. La fiebre amarilla se originó en África y el virus fue traído a América en barcos de carga que albergaban el mosquito Aedes aegypti, que transmite el virus. En el intervalo de los 1986 a 1991, en el África Occidental, se infectaron más de 20.000 personas, 4.000 de las cuales fallecieron. En la década de 1930, la encefalitis de San Luis, la encefalitis equina del este y la encefalitis equina del oeste surgieron en los Estados Unidos. El virus que causa la encefalitis de la Crohn fue descubierto en la década de 1960 y el virus del Nilo occidental llegó a Nueva York en 1999. A partir de 2010, el virus del dengue es el arbovirus más predominante y cada vez más cepas virulentas del virus se han extendido a través de Asia y las Américas. Epizootía. Es una enfermedad contagiosa que afecta a un número inusual de animales en el mismo tiempo y lugar, que se propaga con rapidez. El gran número de enfermedades causadas por virus incluyen fiebre aftosa, peste bovina del ganado vacuno, gripe aviar, la gripe porcina y la lengua azul en los bovinos. Las enfermedades virales del ganado pueden ser devastadoras tanto para los agricultores como para la comunidad en general, como demostró el brote de la fiebre aftosa que tuvo lugar en el Reino Unido en 2001. Cuando el clima se vuelve más frío, los mosquitos se mueren y disminuye el riesgo de contraer la enfermedad. En Europa han tenido lugar numerosos brotes. En el año 2000 se llevó a cabo en el Reino Unido un programa de vigilancia para supervisar la incidencia del virus en seres humanos, aves muertas, mosquitos y caballos. El mosquito Culex modestus, que puede transmitir el virus, se reproduce en los pantanos del norte de Kent. En 1997 se produjo un brote de una enfermedad respiratoria que atacó a los agricultores de Malasia y a sus cerdos. Se registraron más de 265 casos de encefalitis, de los cuales 105 fueron mortales. Se descubrió un nuevo Paramyxoviridae en el cerebro de una de las víctimas. Se le denominó virus Nipah. La infección fue causada por un virus de los murciélagos de la fruta al ser alterada su colonia por la deforestación. Los murciélagos se trasladaron a los árboles más cercanos a la granja de los cerdos y estos cogieron el virus de sus excrementos. Los filovirus son virus filamentosos que causan la fiebre hemorrágica viral. Agrupa al ébola virus y al magvirus, entre otros. El virus Marburg atrajo la atención de la prensa mundial en abril de 2005, después de que se produjera un brote en Angola. A partir de octubre del 2004 y continuando hasta 2005 se registraron 252 casos, incluyendo 227 fallecimientos, lo cual hace de este brote la peor epidemia mundial de cualquier tipo de fiebre hemorrágica viral. Los virus ébola y Marburg son transmitidos a los humanos por los monos y la fiebre de Lassa es transmitida por las ratas Mastomys natalensis. Las infecciones zoonóticas pueden ser graves porque los humanos a menudo no tienen resistencia natural a la infección y solo cuando los virus están bien adaptados al nuevo huésped disminuye su virulencia. Ahora, en noviembre de 2012 en la provincia de Cantón, en China, apareció por primera vez el síndrome respiratorio agudo grave conocido por sus siglas en inglés SARS, que es una neumonía atípica. Ese primer mes se registraron los primeros 66 casos. Se fueron duplicando los casos hasta que llegó al pico de infectados. Se propagó a las vecinas Hong Kong y Vietnam. A finales de febrero de 2003 había 528 infectados y luego a otros países a través de viajes por medio aéreo o terrestre de personas infectadas. La enfermedad ha tenido una tasa promedio de mortalidad global cercana a un 13%. Para finales del mes de junio llegó al pico con 8.448 infectados. El síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, por sus siglas en inglés, es una enfermedad que se identificó por primera vez en Arabia Saudita en el año 2012 y que desde entonces se ha propagado en otros países.
está causada por un tipo de coronavirus que puede provocar una enfermedad de las vías respiratorias, altas entre moderada y grave como el resfriado común. El virus es conocido como MERS-CoV. Los expertos creen que el MERS puede haberse desarrollado primero en animales, ya que se ha encontrado el virus en camellos y murciélagos. Algunas personas se han enfermado con MERS después de estar cerca de camellos infectados. A mediados del mes de diciembre de 2019, tuvo su origen en la ciudad de Wuhan, en China, un nuevo virus, COVID-19. Las autoridades sanitarias de Wuhan detectaron una serie de casos de neumonía producida por una causa desconocida. En ese momento se originó una alarma sobre una nueva enfermedad desconocida hasta el momento. 3 meses después se produjeron más de 150.000 casos y cerca de 6.000 muertos en todo el mundo, según los datos del Centro Europeo para el Control de Enfermedades, SDC, por sus siglas en inglés. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, ha cambiado la vida de cientos de millones de personas. Asimismo, ha puesto fin a la vida de decenas de miles. Los coronavirus se transmiten por aerosoles, donde pueden permanecer viables hasta 3 horas y son estables en diversas superficies. Resisten 4 horas sobre el cobre, monedas, un día entero en el cartón y de 2 a 3 días en el plástico o el acero inoxidable. Los expertos de la Agencia de la ONU para la Salud aseguraron que a pesar de que las personas quieran seguir con sus vidas, no se volverá a la vieja normalidad en un futuro cercano, pero lo que hay que acostumbrarse es a vivir tomando decisiones que garanticen la salud de todos. La pandemia ha afectado la vida de millones de personas. Muchos han estado en casa por meses. Es completamente comprensible que las personas quieran seguir con sus vidas, pero no volveremos a la vieja normalidad. La pandemia ya ha cambiado la forma en que vivimos nuestras vidas. Parte de adaptarse a la nueva normalidad es encontrar formas de vivir nuestras vidas. Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien es un biólogo con formación en inmunología de enfermedades infecciosas, investigador de sanidad pública y político etíope, actualmente es el director general de la Organización Mundial de la Salud. El doctor Tedros recordó que mientras el virus siga circulando, todo el mundo está en riesgo, pero se puede vivir de manera segura de acuerdo con el lugar y las circunstancias. Una de las herramientas que los gobiernos pueden usar es la ley, no para forzar, sino para proteger la salud y proteger los derechos humanos. Y es aún más poderoso dar a las personas la información que necesitan para protegerse y proteger a los demás. También les recordó que siempre deben mantener al menos 1 metro de distancia con otras personas, seguir lavándose las manos con frecuencia y seguir los consejos de las autoridades. Como pueden ver, los virus han existido desde el comienzo del mundo hasta los actuales momentos. De acuerdo a la época, ellos han ido mutando, han cambiado, se han hecho más fuertes. Pero la misma ciencia también se ha encargado de crear vacunas para irlos controlando, digamos, ya que pues la gran mayoría no, a pesar de todo, pues no han sido erradicados. El caso del sarampión, de la rubiola o el caso de la misma polio, que aún así pues tenemos años que no tenemos casos como tal, ¿no? Pero dependiendo de cada país también. Ahora, en estos momentos nos encontramos bajo una ola pandémica de un virus llamado COVID-19 que ha afectado enormemente y económicamente a nivel mundial a todos los sectores. Lo único que nos queda es seguir las reglas de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, más las políticas que ofrece y debemos regirnos en cada país, cada provincia o cada estado. La mejor manera de mantenernos bien es el distanciamiento social, lavándonos las manos adecuadamente, utilizando el tapaboca dentro y fuera del hogar inclusive, y tratando de mantener una higiene saliendo o entrando de casa. Para efectos de nosotros pues tendremos que acostumbrarnos a vivir con este virus, ya que pues de por sí es una gripe, pero una gripe que ha costado un poco mantener simple y llanamente una higiene adecuada para poder erradicarla. Esto es todo por hoy. Quien habla por ustedes, licenciado Miguel Sala, y los veo en un nuevo capítulo de Enfermería y Salud del siglo XXI.